Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un océano de emociones, misterios y giros argumentales que solo las series turcas saben ofrecer. Pero no nos conformaremos con cualquier producción. Hoy vamos tras una joya escondida, una perla rara que brilla con luz propia en el firmamento del entretenimiento. Hablaremos de una serie que, con la precisión de un relojero suizo y la pasión desbordante de un volcán, teje una red de secretos, intrigas palaciegas y un ritmo narrativo tan adictivo que te dejará pegado a la pantalla, incapaz de pestañear. Prepárense para adentrarse en un drama que en tan solo 12 episodios, construye un universo tan complejo y envolvente que los transportará a un mundo donde la lealtad es un bien escaso, la verdad una sombra escurridiza y el amor una llama que arde en medio de la oscuridad. Si como yo son ávidos consumidores de historias donde los giros inesperados te dejan sin aliento, los personajes están cargados de matices y la cinematografía es una obra de arte en sí misma, entonces, mis queridos amigos, este es su vídeo. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura, quiero recordarles, como un mantra, que si disfrutan de este tipo de contenido, si valoran el tiempo que dedico a buscar y analizar estas producciones, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Esta es su casa, un espacio donde compartimos nuestra pasión por el cine, las series y todo aquello que nos hace vibrar. Subo vídeos regularmente sobre series, películas y todo lo relacionado con el vasto universo del entretenimiento, así que activen esa campanita, ese pequeño símbolo que los mantendrá al tanto de cada nuevo descubrimiento, cada nueva reseña, cada nueva aventura que emprendamos juntos. No se pierdan nada, formen parte de esta comunidad que crece día a día gracias a su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Permítanme presentarles esta serie turca que, en mi humilde opinión, merece mucha más atención de la que ha recibido hasta ahora. No les voy a revelar el nombre de inmediato, no se impacienten. Quiero mantener la intriga, crear una atmósfera de expectación, como un buen director de orquesta que eleva la tensión antes de la explosión final. Lo que sí les puedo adelantar es que la historia se centra en una familia aparentemente perfecta, un clan adinerado y respetado que reside en una mansión imponente, un palacio moderno que se alza majestuoso a las afueras de Estambul, como un faro que guía a los barcos en la noche. Por supuesto, como suele suceder en este tipo de dramas, la perfección es solo una fachada, una máscara cuidadosamente construida para ocultar una red de secretos oscuros, relaciones complejas y mentiras que se han ido acumulando como polvo debajo de la alfombra. En esta familia, cada miembro guarda un secreto, cada sonrisa esconde una duda, cada abrazo encierra una traición. El patriarca de la familia, un hombre de negocios astuto y despiadado, un líder carismático y temido a partes iguales, esconde un pasado turbio, una serie de decisiones cuestionables y errores del pasado que comienzan a resurgir con la fuerza de un maremoto cuando un extraño llega al pueblo. Este extraño, con una mirada enigmática que parece leer el alma, un aura de misterio que lo envuelve como una neblina espesa, parece conocer los secretos más profundos de la familia, las verdades más incómodas que han sido enterradas durante años. Su presencia, como una bomba de tiempo, amenaza con desestabilizar el equilibrio cuidadosamente construido durante años, con derribar los muros de la mansión y exponer la podredumbre que se esconde en su interior. La matriarca, una mujer elegante y sofisticada, una figura imponente que irradia belleza y poder, se debate entre la lealtad inquebrantable a su esposo y la sospecha creciente de que algo terrible está ocurriendo, de que la vida que ha construido con tanto esfuerzo está a punto de desmoronarse. Ella es el pegamento que mantiene unida a la familia, la roca sobre la que se sostiene su mundo, pero a medida que los secretos se revelan, las mentiras se desenmascaran y la verdad sale a la luz, su mundo comienza a desmoronarse, su fe se tambalea y su corazón se rompe en 1000 pedazos. Los hijos, cada uno con sus propios problemas, ambiciones desmedidas y deseos ocultos, también se ven arrastrados por la vorágine de secretos e intrigas. Uno de ellos, un joven ambicioso y despiadado, un lobo con piel de cordero que sueña con heredar el imperio familiar, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger el legado familiar, incluso si eso significa traicionar a sus seres queridos, pisotear los sentimientos de aquellos que lo aman y sacrificar su propia alma en el altar del poder. La otra hija, en contraposición, una mujer sensible y vulnerable, un alma atormentada que se siente atrapada en un matrimonio infeliz, un pájaro enjaulado que anhela la libertad, busca desesperadamente una forma de escapar de su vida opresiva, de las expectativas asfixiantes y las cadenas invisibles que la atan a su familia. En su búsqueda de la felicidad,
se topará con obstáculos insuperables, enfrentará desafíos inimaginables y deberá tomar decisiones que cambiarán su vida para siempre. La llegada del extraño, como una ficha de dominó, desencadena una serie de eventos que ponen a prueba los lazos familiares, revelan las verdaderas identidades de cada uno de los personajes y sacan a la luz los demonios que se esconden en lo más profundo de sus almas. A medida que la verdad sale a la luz, las alianzas cambian, las traiciones se multiplican y la tensión aumenta hasta límites insospechados, creando un ambiente de paranoia y desconfianza donde nadie está a salvo. Uno de los aspectos más fascinantes de esta serie es la forma en que explora las dinámicas familiares tóxicas, los juegos de poder, las rivalidades fratricidas y el peso de los secretos. Esos fantasmas del pasado que nos persiguen sin importar cuánto intentemos escapar. Cada personaje con sus luces y sus sombras tiene sus propias motivaciones y justificaciones, lo que los convierte en figuras complejas y moralmente ambiguas. No hay héroes ni villanos claros, no hay buenos ni malos, solo personas atrapadas en una red de circunstancias que las obligan a tomar decisiones difíciles, a cruzar líneas que nunca pensaron que cruzarían y a enfrentar las consecuencias de sus actos. La cinematografía es otro punto fuerte de la serie. Los paisajes impresionantes de Turquía, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las tranquilas orillas del Bósforo, la arquitectura elegante de la mansión, con sus amplios salones, sus jardines exuberantes y sus vistas panorámicas, y la atención al detalle en la vestimenta, la ambientación y los objetos de utilería, contribuyen a crear una atmósfera opresiva y misteriosa, un mundo visualmente impactante que te sumerge de lleno en la historia. La música con sus melodías melancólicas y evocadoras, con sus ritmos apasionados y sus arreglos sofisticados, complementa a la perfección la narrativa, subraya las emociones de los personajes y añade una capa adicional de profundidad emocional a cada escena. La banda sonora de la serie es una obra de arte en sí misma, una sinfonía de sentimientos que te acompañará mucho después de que termines de ver el último episodio. Pero lo que realmente hace que esta serie sea tan adictiva, lo que te engancha desde el primer minuto y te mantiene pegado a la pantalla hasta el final, es su ritmo narrativo. Cada episodio está lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos de tensión que te mantienen al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Los cliffhangers al final de cada episodio son magistrales, diseñados para dejarte con la boca abierta, con la mente llena de preguntas y con unas ganas irrefrenables de ver el siguiente de inmediato. La serie te atrapa en un torbellino de emociones y no te suelta hasta el final. Además, la serie aborda temas universales que resuenan con el público de todo el mundo, como el amor en todas sus formas, la traición, la ambición desmedida, el poder corrupto, la redención y la búsqueda de la verdad. A través de las historias de sus personajes, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, las consecuencias de nuestras acciones, la importancia de la familia y el poder del destino. Ahora bien, sé que están esperando ansiosamente que revele el nombre de la serie, que les quite esta incertidumbre que los carcome por dentro. No se preocupen, la espera está a punto de terminar. Aquí va con la emoción de un mago que revela su truco final, la serie de la que les he estado hablando, la joya escondida que he descubierto para ustedes, se llama Homer. Quizás algunos de ustedes ya la conozcan, tal vez la hayan visto pasar de largo en alguna plataforma de streaming, o la hayan escuchado mencionar de pasada. Pero si no es así, si Homer es un nombre nuevo para ustedes, les aseguro que vale la pena darle una oportunidad, que no se arrepentirán de invertir su tiempo en esta producción. Los 12 episodios se pasan volando como un suspiro, y una vez que empiecen a verla, no podrán parar, se los garantizo. Homer es una serie que te atrapa desde el primer minuto, que te seduce con su trama intrincada, te cautiva con sus personajes complejos y te conmueve con sus emociones intensas. Es una historia de secretos, intrigas palaciegas y pasiones desbordadas que te hará cuestionar la naturaleza humana, el poder del destino y la fragilidad de las relaciones familiares. Si son amantes de los dramas turcos con un toque de misterio y suspense, si disfrutan de las historias que te hacen pensar, sentir y reflexionar, no se la pueden perder. En resumen, hoy les he hablado de una serie turca llamada Homer que en tan solo 12 episodios, construye una historia compleja y adictiva llena de secretos, intrigas y personajes memorables. Hemos explorado los temas principales de la serie, su cinematografía impresionante, su banda sonora envolvente y su ritmo narrativo trepidante. Espero haberles despertado la curiosidad, haber sembrado una semilla de interés en sus corazones y haberlos animado a darle una oportunidad a esta joya escondida del drama turco. Gracias de todo corazón por ver este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que si les gustó el contenido, si les pareció interesante e informativo o entretenido, pueden dejar un comentario aquí abajo en la sección de comentarios y contarme qué les pareció la serie, si la han visto o si planean verla, o si tienen alguna otra recomendación de dramas turcos que debería ver. Me encanta leer sus comentarios, conocer sus opiniones y responder a sus preguntas. Su feedback es invaluable para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, ese pequeño gesto que significa tanto, compartirlo con sus amigos y familiares, con aquellos que comparten su pasión por las series turcas, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí, me motiva a seguir creando contenido de calidad y me ayuda a llegar a más personas. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver malas series.